Lo más cercano de la filosofía oriental es la teosofía, que mezcla el racionalismo occidental con la filosofía oriental. Madame Blavatsky fue teósofa de las más importantes en Europa y bueno, aquí en España tuvimos a una de las grandes figuras dentro del mundo de la teosofía como fue Rosso de Luna. Y claro, la filosofía occidental, que es muy conocida en Occidente, en España, porque claro, las principales figuras fueron bueno, en la antigüedad, mm, Aristóteles, Platón, Sócrates, aunque bueno, Sócrates porque fue profesor de Platón, y Sócrates no dejó nada escrito. También en los filósofos presocráticos, ahí comenzó todo el pensamiento filosófico occidental. Y bueno, pues se dividió en dos ramas, que fue el racionalismo y el empirismo, y a partir de ahí, bueno, pues todo ello, bueno, pues comenzaron las ideas en la época medieval, también pasando por la antigua Roma con Séneca, una de las figuras más importantes de también de la filosofía romana, y bueno, ya todo el recorrido desde el medievo hasta la actualidad. La filosofía oriental o asiática, bueno, se encuentra en Asia del Sur y Asia Oriental, y bueno, por dentro del mundo asiático, China, India, budista, coreana y japonesa, y la principal figura bueno, del ámbito filosófico oriental fue Confucio, una de las figuras más importantes eh, de China en la antigüedad. Lao Tse es una personalidad china cuya existencia histórica se debate, considerado uno de los filósofos más relevantes de la filosofía china. La tradición china establece que vivió en el siglo VI a.C. con la obra Dao de Jin y creía que la violencia debe ser evitada y que la fuerza militar es una ocasión de duelo debido a la necesidad de usar la fuerza contra los otros seres vivientes. Sostenía también que el exceso de leyes y reglas hacen más difícil el manejo de la sociedad, ya que oprimen las libertades de los pueblos. Él es contrario a todo lo que es la violencia, porque claro, al final la violencia es usarla contra otro ser vivo, contra otra persona, o contra, bueno, también incluso contra los seres vivos eh, que existen en la naturaleza. Para él las leyes son algo excesivas, porque se supone que lo que habla Lao Tse es que oprime a los pueblos. Vamos a ver, puede ser verdad que sí las leyes oprimen, pero claro, si no hay leyes en un mundo regido es imposible, porque entonces al final viviríamos otra vez en el periodo prehistórico, es decir, en la cual la ley que rige al final es la ley natural, que es el más fuerte, es el que más sobrevive, bueno, pues todo lo que decían figuras como Mendel, Darwin, es decir, naturalistas del siglo XIX. Que puede ser que es verdad que las leyes oprimen, en parte, sí, es algo que tiene sentido. Pero, claro, la pregunta es imposible vivir sin leyes, a no ser que te rijas por la ley natural de la prehistoria. Es decir, como he dicho, quien es más fuerte sobrevive, quien no, no. Y entonces, claro, en una sociedad hoy en día urbana es totalmente diferente. Mencio fue filósofo chino, el más eminente seguidor del confucianismo, es parte de la cuarta generación de discípulos de Confucio, heredó la ideología de Confucio y la desarrolló aún más, es decir, su idea, la idea de Confucio la llevó más allá, en torno a su pensamiento. Fue el primero en encontrar la solución desarrollada de la teoría de la bondad original de la naturaleza del hombre. Vale, el hombre es bueno por naturaleza, sí, sí, es verdad, pero el ser humano no es tan bueno a veces. La bondad, en el sentido, es muy sencilla de entender. Nosotros en realidad todos nos consideramos que somos buenas personas, que hacemos todo bien, pero en realidad cuando fallamos es cuando nos damos cuenta de que ya no sabemos dónde guiarnos, que es al final un ámbito incluso psicológico. Eh, el ser humano cuando nace ha provocado incluso grandes eh, tecnologías, funcionamientos, pero hay otras en torno a la naturaleza o a la ley natural que lo que está provocando es un retroceso, e incluso pues, bueno, la continua extinción, porque el ser humano al final, como el resto de homínidos que han existido en la Tierra, y esto lo digo yo porque tengo el grado de historia, han ido incluso evolucionando a una sociedad, es verdad, que se cree, bueno, al final todos somos
o todos pensamos somos buenos, somos buenas personas, hacemos todos el bien. Claro, el bien cuando vemos que todo sale favorablemente. Cuando ya las cosas son totalmente negativas o que no son favorables, ya comenzamos a realizar críticas. Y esa es una de las situaciones en las cuales el ser humano siempre tropieza, cae y tiene además el mismo ímpetu en torno a querer modificar ciertas estructuras bueno, que son parte de su vida. Xuanzui fue filósofo de la antigüedad china que vivió alrededor del siglo VI a.C., durante el periodo de los reinos combatientes y que corresponde a la cumbre del pensamiento filosófico chino de las 100 escuelas del pensamiento, que corresponde al ámbito cultural en torno al año 700 hasta el 221 a.C., cuando China se unificó tras los reinos combatientes, que fueron luchas que se produjeron en el país asiático. La obra de Xuanzhi es el libro de Xuanzhi. Cuando un hombre sueña, no sabe que está soñando y aún a veces en medio del sueño sueña que está soñando. Solo al despertar se da cuenta de su sueño. Cuando dormimos, soñamos, no sabemos lo que soñamos y cuando estamos soñando, el sueño tampoco lo sabemos. Lo único que sabemos es cuando despertamos es que hemos soñado algo. Ya está. Bueno, pues algo así es una filosofía, un ámbito filosófico. Porque en realidad tú cuando estás durmiendo, o bueno, cuando está durmiendo cualquiera, no sabemos lo que soñamos. Solo lo sabemos cuando ya estamos despiertos. Algo al final lógico y sentido. Eh, ¿Qué es el taoísmo? Su traducción literal es enseñanza del camino y hace referencia a vivir armónicamente con el Tao. O sea, bueno, pues es una enseñanza en la cual vivir eligiendo tu camino en forma de armonía. Punto. Y ahí ya eliges tu camino en el ámbito filosófico y tu vida y todo ello. Sun Tzu fue filósofo y estratega militar de la antigua China. El nombre se lo conoce por el título honorífico Maestro Sun. Su nombre era en realidad Sun Wu y bueno, se le conoció como Chanqi fuera del ámbito familiar. El arte de la guerra, un influyente tratado sobre estrategia militar. Sun Tzu ha tenido un impacto significativo en la historia y cultura china y asiática, tanto por escribir el arte de la guerra, el libro, como por ser una figura histórica legendaria. Creía que la lucha en el campo militar no era competencia entre fuerzas militares solamente, sino un conflicto de espectro muy amplio que tiene que ver pues, con la política, la economía, la fuerza de los rivales, el posicionamiento en el campo de batalla, la diplomacia y la geografía. Un conflicto no es solo una guerra entre dos países y fuerzas militares, no. Hay más, porque está la política, si ya puede ser expansiva o todo ello, o defensiva, la economía, es decir, el dinero que se lleva a cabo en torno a realizar el conflicto, si es suficiente, la fuerza de los rivales, también los apoyos, el posicionamiento del campo de batalla, pues, cómo se posicionan bueno, bueno, al final, los que van a luchar, diplomacia, la geografía. Bueno, pues el ejemplo es incluso eh, la invasión rusa sobre Ucrania. Pues el apoyo que tiene Rusia, el apoyo que tiene Ucrania, la defensa por parte de Ucrania, la invasión por parte del Kremlin. Bueno, pues todo ello. La geografía, intereses políticos, pues en torno a la Guerra Fría. Rusia tiene grandes intereses expansionistas. Pues todo ello. Que además siempre lo ha tenido en la figura de Putin. Eso está claro. Y no ha sido al final em, pues me refiero, no ha sido, me refiero, un algo que era nuevo. Putin siempre ha tenido ansias expansionistas. Bueno, ya pasó con lo de Crimea en 2014. Si es que da igual, si es una figura que quiere ser como Stalin, que puede ser que incluso a lo mejor acabe que pueda acabar mal, porque como alguien ayude más a Ucrania, puede ser que Rusia tenga mayores problemas. Y al final son, pues, por ejemplo, lo de China con Taiwán o otras situaciones en Oriente Medio. Sun Tzu fue filósofo chino seguidor del confucianismo que vivió durante el periodo de los reinos combatientes y contribuyó en una de las 100 escuelas de pensamiento. La obra es Sun Tzu. Hans Feizi fue uno de los más grandes filósofos legistas de China. Sus ensayos sobre el gobierno autocrático impresionaron tanto a Qin Shi Huang, que fue el futuro emperador que adoptó además los principios del filósofo chino,
después de tomar el poder en el 221, que luego, bueno, pues, Qin Shi Huang estuvo gobernando, bueno, como ya emperador chino cuando el país quedó unificado. Obra de Han Feizi. Han Feizi. Mozi fue filósofo chino durante el periodo de las 100 escuelas de pensamiento, la cultura de los 500 años en China, antes de nuestra era. Ahora es Monsi, contiene material atribuido a él y a sus seguidores, y creía que todas las cosas vivas en un reino gobernado por el cielo, y el cielo tiene una voluntad que es independiente y más alta que la voluntad del hombre. Todo está regido, como es el cristianismo en sí. El cielo es lo que manda y todo lo que viene del cielo, que al final la filosofía oriental está muy relacionada o cercana a las religiones. Y es muy parecida a ese pensamiento medievalista de figuras como Tomás de Aquino, Averroes, Agustín de Hipona, Maimónides, Avicena, pues todo eso que se dio eh, el pensamiento sobre todo occidental y también en Al-Ándalus, con Averroes o Avicena en partes también, bueno, pues Avicena, Maimónides, era la parte de la filosofía oriental de la época medieval. Y ese es el pensamiento al final de la filosofía de Oriente. En Oriente al final la filosofía y y bueno, las religiones están mucho más unidas que la filosofía occidental, salvo en el periodo medieval y con todo ello en sí, porque a partir de la Edad Moderna ya es verdad que con Descartes y todo eso sigue habiendo mayor importancia y un montón de figuras, Spinoza, todo ello, pero ya van rompiendo. Es decir, el racionalismo occidental rompe totalmente con el pensamiento medievalista de la figura bueno, pues de Tomás de Aquino o Agustín de Hipona en el pensamiento europeo de Occidente. Luego ya Averroes, Maimónides y Avicena continúan incluso la herencia en Oriente Medio, es decir, no es totalmente diferente. Y con ello finalizo. Comento que tengo la grado de historia y si os gusta este vídeo de principales figuras de Asia, sobre todo China, darle a like, suscribiros y poner comentarios.